Comenzamos. Hola, la verdad es que ¿están viendo bien la imagen? Sí, tiene que ¿Ven la poner pantalla? en modo proyección, sí, porque la ¿Sí? tienen la... Ah, eso, ¿Sí? ahí, ¿Sí? ahí sí. ¿Ven completo? Ya. Bien, pues buenas tardes, gusto saludarlos y saludarlas. Eh, quiero agradecer a Claudia que me ha retroalimentado respecto de esta experiencia y creo en esto también valorar el aporte y los comentarios que ustedes manifestaron, porque creo que me ayuda a darle alguna vuelta justamente en el sentido de hacerlo más práctico, hacerlo también más orientado a la actividad de las cooperativas, que es lo que justamente lo hace más interesante. Y también, de alguna manera, ir graduando el mensaje para una comprensión más amplia de estos temas que yo creo que me importa transmitirles lo práctico más y lo teórico de alguna manera va a ir quedando como un documento que ustedes lo pueden revisar en la presentación que la van a tener siempre. Y, y por ahí entonces creo que nos va a permitir detenernos más en los casos y en el poco que importa y, como le digo yo, lo que está escrito lo pueden revisar de manera más directa y tenerlo como una referencia el día de mañana igual les va a servir. Por lo tanto, yo creo que voy a ir sacrificando un poco esa parte, ¿eh? Para que ustedes no se detengan tanto en cuestiones teóricas. Bueno, retomando ahora entonces nuestro temario, eh, vamos a seguir con, perdónenme, a ver, ahí. Una cosa que quedó dando vuelta para seguir el programa y relativo a las normas contables, yo diría que les dejo este encargo, digamos, de revisarlo, que las normas son generales y son específicas, y por lo tanto, esto siempre va a estar, y creo que no aporta mayormente, salvo el tenerlo como un referente, ¿ah? Y si quieren revisarlo con más detalle, ahí hay una referencia, ¿cierto?, que es la dirección que les indica. Y lo curioso es que esto es parte, digamos, de un boletín, el boletín número 1 del Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores es una organización que efectivamente agrupa a los contadores del país, uno de los colegios tal vez eh, que ha tenido más persistencia en el tiempo, y ellos tienen la responsabilidad de ir emitiendo normas. La contabilidad también es dinámica, y es porque van ocurriendo cosas nuevas, ocurren leyes también que se publican y por lo tanto hay que ir adecuándose desde el punto de vista de la contabilidad a esa normativa. Y por eso el Colegio de Contadores tiene esa importante tarea justamente de ir haciendo un compendio de todas estas normas y ahí hay una dirección donde van a encontrar en el boletín número 1 justamente estos temas relativos a las normas que son las que yo les encargo que lo puedan revisar y por lo tanto nuestra aproximación va a ser más bien práctica a esas normas. Hoy día vamos a tratar dos temas, ¿ah? El gran tema en el módulo 3 es el plan de cuenta y lo que vamos a ver en esta ocasión es la ecuación contable y un plan de cuentas que nos propone el Servicio de Impuestos Internos para las empresas medianas, las pequeñas y medianas empresas. Eh, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que es interesante porque efectivamente el plan de cuenta es donde están todos los hechos económicos que de alguna forma están como identificados y uno puede revisarlo y por lo tanto, bueno, la ecuación contable. La ecuación contable yo diría que lo primero es que tenemos que reconocer tres grandes tipos de cuenta en el balance, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Y el activo es un recurso económico que es de la empresa, ¿ah? Y que tiene una condición, ¿sí? ¿Ah? Y que tiene la capacidad potencial de producir beneficios económicos. O sea, eso es un activo y por lo tanto puede ser un activo físico como puede ser un activo intangible. Cualquier cosa que produzca flujos futuros es un activo, ¿ah? Y eso, un contrato, un derecho, si puede producir dinero en el futuro, eso significa entonces tiene el valor de un activo. Y un pasivo son las deudas o obligaciones de la empresa, justamente son los recursos con los que financia su actividad, ¿ah? Y el patrimonio es como lo residual, ¿ah? Que queda el activo menos el pasivo,
pero en una definición más, ¿cierto? Técnica, es que son los recursos financieros de la empresa, y también se puede definir como la parte residual de los activos de la empresa una vez que han pagado o cumplido todas sus obligaciones. ¿Ah? Eso es, pero desde el punto de vista así más matemático, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso y esto se une un poco con lo que comentamos en otras ocasiones, que de alguna forma establece esta igualdad. Y esta igualdad hace que se calza al peso. O sea, esto es una perfecta identidad, ¿cierto? Donde la contabilidad, lo que está, después lo vamos a ver en el debe, es igual al haber. En resumen, una forma distinta, es decir, que lo que posee la empresa tiene que ser igual a lo que debe, más los derechos que la empresa tiene, que son justamente, y que se refleja después no solamente en una expresión contable, ¿ah? Esto tiene que estar escriturado, ¿ah? Y eso es el capital, ¿ah? Y por lo tanto, eso queda en un momento cuando se inicia la actividad, queda registrado en una escritura, queda en un documento, y ese es el capital. Pero ese capital se puede ir agregando con reservas y se va agregando otro tipo de partidas que conforman el patrimonio. Por lo tanto, esto es lo que se tiene que cumplir desde el punto de vista de la contabilidad. El activo, lo que está a la izquierda, y lo vamos a ver después en una forma gráfica, tiene que ser igual a los pasivos, lo que debo más lo que tengo. ¿Ah? Cualquier momento, alguna diferencia, alguna consulta, por favor, me pueden interrumpir con el mayor gusto. Y aquí hay una forma que yo les pido que lo tengan siempre muy presente. Cuando uno tiene que pensar como en forma contable, así como uno tiene que pensar en forma económica, también tiene que pensar en forma contable. Entonces yo digo, este es un balance. Lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es una forma gráfica de decir lo que tengo, por un lado, y después arriba a la derecha lo que debo y abajo lo que es mío, el patrimonio. Esto, cuando yo digo, uno va a un banco, pide un crédito, lo que le piden a uno, un estado de situación. El estado de situación finalmente es esto. Declaro al lado izquierdo todo lo que yo tengo. ¿Ah? Después vamos a ver qué incluye eso. Y a la derecha es lo que yo debo. Pero en eso que debo, hay algunas cosas que se las debo a terceros y otras que en definitiva son propios de la empresa. Y lo que es propio de la empresa es el patrimonio. ¿Eh? Esto no se olviden porque yo creo que esta es la manera más fácil de pensar siempre en materia contable. Esto es lo que uno le ayuda a pensar. Siempre dice, bueno, y por lo tanto cuando uno dice, cada movimiento en una empresa tiene una contraparte, eso significa que o es un activo y su contraparte puede ser un pasivo o puede ser un patrimonio, y ahí nos vamos a mover. ¿Ah? Y los activos, esto también lo que está ahí señalado, en la empresa pueden crecer o disminuir, ¿cierto? Pero vamos a ponernos positivos, y los activos crecen por compra. Cuando uno compra, está generando, atrayendo activos a la empresa. Y también pueden crecer por inversiones. ¿Ah? Inversiones ya relacionadas con maquinaria, y eso por lo tanto va también a la cuenta de activos. Y también crece por recuperación de las ventas. Cuando uno dice, bueno, lo que yo vendí, si es más que los costos que pagué, en definitiva también ahí hay un activo. ¿A qué cuenta de activos se va a ir? No, transitoriamente, si yo lo vendí en efectivo, se va a ir a caja. Ese diferencial de valor se va a ir a caja. En consecuencia, los activos crecen por compra, por inversiones y por recuperación de ventas. Y los pasivos crecen por endeudamiento. Probablemente de las cosas que uno tiene más claras, ¿cierto? Es que lo que yo debo es un pasivo. Y el patrimonio crece por aportes de capital. ¿Ah? Por lo tanto, yo tengo que, de alguna forma, ¿y cómo lo formalizo eso? A través de un documento, que es un documento que normalmente va a una escritura, ¿cierto? Y la escritura dice que el capital suscrito es de tal monto, y cuando el negocio le va bien, aumenta el capital suscrito, porque ahí vamos a ver más adelante por qué es importante dejarlo escriturado. Y también crece por aportes de capital, como le decía, y por utilidades. Cuando a la empresa le va bien, ¿cierto? Las utilidades entran derechamente al patrimonio, y por lo tanto, esto es lo que se va conformando. Y esto es lo que yo abajo pongo una forma, digo, esto es una manera de ver los negocios con ojo contable. ¿Ah? Y si nosotros entonces vemos que esta es la figura,
de cómo estructurar un balance, porque este es un balance, no nos estamos metiendo todavía en el estado de resultados. Eh, este es uno de los estados financieros. Lo que tenemos que tener presente es que ahora el Servicio de Impuestos Internos nos ofrece una propuesta que siempre en la contabilidad existe el plan de cuenta. ¿Ah? Y los planes de cuenta, dependiendo de la complejidad de la empresa, se caracterizan porque tienen una gran cantidad de información. Y por lo tanto, cada hecho económico está tipificado para formar parte de del plan de cuenta. Entonces, ese plan de cuenta, nosotros en este cierto mundo en el cual nos estamos relacionando, nos vamos a regir por lo que es la propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Y esa es una propuesta que yo las voy a mostrar en materia de activos. El manual de cuenta o plan de cuenta, mi PYME, del Servicio de Impuestos Internos, para los activos, está acá con todo este conjunto de cuentas. Y en consecuencia nos dice el hecho económico, siendo un activo, puede ser caja. La caja necesariamente es una cuenta súper importante dentro del balance, ¿eh? Y es que tiene que ver con los billetes y monedas que están, ¿cierto?, dentro de la caja de la empresa. ¿Ah? Por eso se llama caja. ¿Ah? Y por lo tanto es una cuenta súper importante porque al final es la expresión mediante la cual la empresa hace sus inversiones o paga sus deudas. O sea, no se paga con otro tipo de bienes que no sea con caja. ¿Ah? Y por lo tanto yo necesito mover la caja en algún momento a través de una cuenta que es la siguiente, que se llama cuenta banco. ¿Ah? Y ahí entonces, ¿qué es la cuenta banco? Son los saldos que yo tengo en el banco y que están como montos disponibles. Por lo tanto, están en mi cuenta corriente o están en mi cuenta de ahorro, pero están en el banco. Y ahí entonces ya hacemos una diferencia, porque la caja es lo que está en billete y moneda, pero dentro de la empresa. Pero si esos billetes y moneda están en la cuenta del banco de la empresa, ya pasa a una cuenta banco. Y después también están los insumos. Entonces aquí los fertilizantes, qué sé yo, las semillas, lo que está en inventario en la empresa es insumo. Y si es una empresa que produce y que procesa, una empresa láctea, por ejemplo, bueno, la leche que está en proceso, acá se llama productos en proceso, porque la leche está siendo procesada, está en proceso de pasteurización, porque en el fondo se va a hacer queso, o se va a hacer leche fluida, o va a hacer yogur. Bueno, eso está en proceso. Por lo tanto, es de la empresa, pero está en proceso, no está como producto terminado. Y cuando está como producto terminado, entonces uno dice, bueno, ¿eso cómo se denomina contablemente? Se denomina mercadería. ¿Por qué? Porque está listo para la venta. Entonces, ustedes se dan cuenta que las partidas insumo, producto en proceso y mercadería son un activo que está ligado derechamente al negocio, al ciclo operativo. Y existen otras cuentas que también están en los bancos, pero que se llaman depósitos a plazo. Y todos sabemos lo que es un depósito a plazo, ¿cierto? Son recursos que una persona jurídica o una persona natural toma, ¿cierto? En un banco, una cooperativa de ahorro y crédito, en una financiera, no sé, digamos, y lo mantiene ahí con un vencimiento a un plazo determinado. Cuando estos depósitos o estas platas, digamos, están en fondos mutuos, por ejemplo, no es lo mismo que un depósito a plazo. Por lo tanto, los fondos mutuos son valores negociables. ¿Ah? Y en consecuencia, ¿por qué? Porque no tienen una fecha de término. Yo los puedo liquidar en cualquier momento, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, un fondo mutuo, el tener acciones, ¿cierto? Pero porque yo compro acciones con la cual no controlo la empresa, sino que en definitiva es un mecanismo de inversión, son valores también negociables. Por otro lado, también están los deudores por venta, que en definitiva la empresa hizo una venta de algún bien que no es propio del giro, y eso se denominan deudores por venta. Pero cuando es propio del giro, esos clientes que pagaron un producto, ¿cierto? Pero una parte la pagaron al contado, eso se va a caja, arriba, ¿cierto? Pero hay una parte de la venta que queda como cuenta por cobrar. Esos son lo que se llaman documentos por cobrar. Y ahí, entonces, este plan de cuentas del Servicio de Impuestos Internos dice, ya cuando esas cuentas por cobrar se originan de la venta del producto, del negocio esencial de la empresa, póngalo en documentos o cuentas por cobrar. Y después, bueno, aquí hace una distinción, porque en el fondo es la apertura de esta misma cuenta por cobrar, pero dice,
Si usted le está vendiendo a terceros, póngalo en cuentas por cobrar a terceros, pero a veces ocurre que una empresa, por su tamaño, puede que parte del producto de la venta se lo venda a una empresa relacionada. Por lo tanto, son las mismas cuentas por cobrar, pero póngalo en una cuenta distinta que se llama cuenta por cobrar a empresas relacionadas. Bueno, eso son el plan de cuentas que nos permite, digamos, ir clasificando, ¿cierto?, estas cuentas de manera distinta, porque claramente no es lo mismo venderle a un cliente que es tercero que vendérselo a una empresa relacionada, y por eso entonces Impuesto Interno dice póngalo en lugares distintos. Pero también las cuentas por cobrar, y aquí me parece que estamos entendiendo todo, debiéramos entender de qué se trata una cuenta por cobrar. Es un documento, los famosos listas de los fiados, por ejemplo. El comercio antiguamente, yo creo que ya no existe mucho, pero por ahí en algún barrio todavía se da con que la libreta de los fiados. Bueno, la libreta de fiados, en el fondo, es una cuenta por cobrar. ¿Ah? Pero resulta que esos fiados, ustedes se acuerdan, digamos, que en el fondo hay gente que paga y hay gente que no paga, po. Y hay algunos que salir a buscarlo, digamos. Cuando no paga, entonces se transforman en deudores incobrables. Y las cuentas por cobrar, entonces por eso dice, cuidado, porque si yo tengo 100 de cuentas por cobrar, pero tengo algunos que son incobrables, lo que la contabilidad me dice, ponga el neto. O sea, si yo tengo 20 de incobrables, registre 100 menos 20, 80. Por lo tanto, mis cuentas por cobrar es el neto. Eso también lo tengo que registrar. Por lo tanto, los incobrables se registran con signo negativo. Y deudores varios son préstamos que no tienen que ver con el giro de la empresa. O sea, la empresa le prestó plata a alguien y por lo tanto ese alguien es un deudor vario. ¿Ah? Pero también las empresas cuando anticipan, por ejemplo, a sus empleados, le anticipan las remuneraciones. Bueno, eso es una cuenta activo, porque en el fondo le está anticipando, ¿cierto?, una remuneración que corresponde pagarla a fin de mes, y como está anticipado, dice, bueno, es un activo. También existen esto, cuando hay préstamos, que es una política que la empresa tiene y le presta plata a los trabajadores, bueno, eso también es un activo porque obviamente tiene un valor. Y pueden haber otro tipo de cuentas, como por ejemplo, esta es una cuenta muy particular que se encuentra mucho en las pymes, y es que cuando la empresa le presta plata al socio, ¿se dan cuenta de lo que eso significa? Es un crédito bien especial, porque no es un crédito a los empleados, es un crédito al dueño. Y por lo tanto, esa cuenta, que normalmente se puede encontrar en cierto tipo de empresas, como digo yo, en las pymes, tengan muy presente que cuando se acumula mucho esa cuenta, lo que uno debe suponer, a ver, el que la empresa le preste, ¿cierto?, un crédito al dueño, la probabilidad de que ese crédito se devuelva es muy baja. Y por lo tanto, tengan por certeza que los bancos lo que van a hacer, esa cuenta de activo la van a castigar, la van a sacar del activo, es decir, se va contra patrimonio. Y en consecuencia, ténganlo presente. Cuando hay venta en consignación, ya bueno, o sea, las ventas están en consignación, pero no es una venta facturable 100%, porque te lo pueden devolver, digamos. Y si se puede devolver, entonces eso no es una venta cierta, es una consignación. Por lo tanto, también es una cuenta que debe estar reconocida como una cuenta aparte. Ahora, cuando ustedes esto venden, ¿cierto? En el fondo, la empresa se queda también con un componente dependiendo de la naturaleza de la sociedad, ¿cierto? Las empresas pueden registrar impuestos por recuperar. O sea, en el fondo, y esto puede haber un IVA por recuperar, puede haber un PPM. ¿Por qué? Porque en el fondo los PPM, ¿sabe lo que son? Son los pagos provisionales mensuales. Cuando una empresa vende, ¿cierto? Impuesto interno me dice, momentito, usted al cierre del mes me tiene que pagar los PPM. ¿Qué son esos? Son los pagos provisionales de las ventas realizadas durante el mes. Y normalmente es un 2% de la venta. ¿Y qué es lo que es eso? No, es una provisión que tiene que pagarle al Servicio de Impuestos Internos por el impuesto a la renta que tiene que declarar en abril del próximo año. Ah, ya. Entonces, uno va como enterando paulatinamente el pago del impuesto a la renta cuando las empresas son sujetas de impuesto a la renta. Por lo tanto, ese PPM, dice, es un activo. ¿Por qué un activo? Porque es recuperable. Porque en el fondo yo lo voy a recuperar en la operación renta del año 2021, que se hace en el año 2022. Por lo tanto, y ahí hay otro tipo de
de impuestos que también son recuperables. Por ejemplo, cuando uno importa mercadería extranjera, están ahí también, dice impuestos internos, lo puede reconocer como un activo. Eh, Cuando hay impuestos especiales, que son impuestos adicionales, impuestos diferidos, ¿por qué? Porque se difieren en el largo plazo. Entonces uno dice, uno los puede pagar cuando importa mercadería y bienes de capital, el IVA esto no lo paga de una vez, porque el IVA uno cuando compra mercadería está bien, pero cuando compra una máquina que se amortiza en 5 años, bueno, el impuesto interno le dice, bueno, puede amortizar el IVA en el largo plazo, por lo tanto es un impuesto diferido. Y como es recuperable, entonces es un activo. Si ustedes pagan un gasto por anticipado, las cuentas de, no sé, dice, bueno, quiero cerrar porque tengo caja y voy a pagar el arriendo por anticipado, bueno, póngalo como activo, porque está pagando, es un bien, es un beneficio con cargo al ejercicio siguiente. Y así pueden haber otros activos circulantes. ¿Qué significa esta palabra circulante? Significa que son de corto plazo. Todo lo que es circulante en contabilidad es lo que tiene vigencia dentro del año. Si escapa al año, ya es de largo plazo. Todos los activos o pasivos que exceden del año, de los 365 días, en definitiva, son de largo plazo. Pero si cae dentro, por cobrar dentro del año o por pagar dentro del año, esos son activos o pasivos circulantes. Marco Antonio, hay una pregunta ahí que la Por quiere favor. formular Félix Cancino. Don Félix, te escucho. ¿Qué ocurre con el IVA exportador? En el supuesto que yo estoy exportando en mi rubro, que es lana, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el IVA exportador? ¿Es un activo igual? A ver, ahí hay que hacer una distinción. ¿Ah? Las exportaciones no pagan IVA. ¿Ah? Las exportaciones no pagan IVA. Lo que pagan, porque sería cobrarle un IVA a un cliente que está fuera del país, digamos. El IVA, el impuesto al valor agregado, es para los residentes del país. Por lo tanto, el impuesto del IVA lo paga cuando uno compra. Cuando uno compra, ¿cierto? Yo tengo ahí, ahora, si soy importador, es porque me dicen yo traigo una mercadería que viene de China y cuando está en la aduana, esa mercadería en definitiva está para entrar al país y para internarla al país porque está en recinto aduanero. Por lo tanto, como que todavía no entra a Chile. Y cuando entra al país, entonces yo lo tengo que desaduanar. Y para desaduanarla, lo que tengo que hacer es pagar los impuestos. Y el impuesto, uno de los impuestos que tengo que pagar es el impuesto de internación, que en este caso, ¿cierto? Es un impuesto pero junto con eso tengo que pagar el IVA. Por lo tanto, ahí sí que pago el IVA. Y por lo tanto, el importador sí paga el IVA. Y en consecuencia, es un activo. ¿Ah? Sí lo puedo recuperar. ¿Contra qué? Cuando yo venda ese producto, recupero ese IVA. Por lo tanto, cuando se trata del importador, sí hay un impuesto de IVA asociado, pero cuando hay un exportador, los exportadores no pagan IVA. Eh, bueno, y ahí aparecen, con eso creo responder a esa pregunta. Y hay otras cuentas más, digamos, que son de activos. Ahí aparecen los pagos provisionales mensuales, lo que le decía antes. Por lo tanto, el 2% de las ventas, si son una empresa, van a tener que pagarlo, porque Impuesto Interno le va a decir, yo quiero que usted me vaya pagando todos los meses para que no le duela tanto. Lo que hace Impuesto Interno en el fondo es que se asegura de que haya caja, porque si ustedes van a ir a pagar el impuesto completo a fines, en mayo del próximo año, capaz que la caja no exista y las empresas no tengan capacidad económica para pagarlo. Pues Impuestos Internos lo que hacen es que se vaya pagándome el impuesto a la renta, páguemelo poquitito. ¿Ah? Y por eso hacen un neto y en ese neto finalmente hay una devolución. Eso forma parte de la devolución que se hace en el mes de mayo y se declara en el mes de abril. Y después dice, bueno, si tiene activos que son terrenos, me los pone acá también, construcciones, maquinaria, muebles y útiles. Y después van a aparecer otros tipos. Yo los puse así porque para que se pueda ver, ¿eh? Esto es una columna que está toda, como lo mostraba antes, al lado izquierdo del balance. Entonces, este es el lado izquierdo del balance, estos 3 cuadros que están acá. Y también Impuestos Internos todavía reconoce, ¿cierto? Para las MIPYME, póngale la retratación técnica del activo fijo. O sea, si usted me trae una tasación y me dice que el campo vale más, bueno, entonces póngalo como activo fijo, como un activo, no es un activo fijo, sino que ponga como valor, un mayor valor por el aumento, pero me tiene que mostrar una tasación. ¿Ah? Y ahí hay una cuenta que se llama, que es bastante conocida, que es la depreciación acumulada, que es una cuenta que entra con signo negativo al activo. ¿Por qué? Porque resta el valor del activo. Y después, muy propio de las pymes, estas cuentas particulares, que es como la libreta del fiado, pero del propio dueño. Porque el dueño dice, voy a cargar combustible, entonces
le sacó a la caja de la empresa, le sacó 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque dice que con eso va a ir a comprar combustible. Bueno, esa cuenta debiera ir a una cuenta que es una cuenta particular. Y cuando los bancos ven en las empresas de las pymes, en los balances de las pymes, que hay cuentas particulares, que en definitiva son como créditos, que dice que el socio lo sacó, pero que lo va a volver, los bancos le dicen mentira, eso nunca va a volver al balance de la empresa. Esos son retiros. Y por lo tanto lo va a castigar contra patrimonio. Y así, si la empresa dice, bueno, hubo una inversión, y esto yo lo he visto que algunas cooperativas pueden hacer inversiones en empresas relacionadas, porque dicen, bueno, yo soy una empresa de ciertas características, pero bueno, a lo mejor la empresa láctea, dice yo, comercializo en el balance registro el proceso de comercialización de los productos lácteos, pero el proceso de elaboración de los productos me lo hace una empresa relacionada. Que es ese proceso puede ser una empresa, sociedad anónima, puede ser, pero el dueño de esa sociedad es la cooperativa. Y por lo tanto, esa inversión aparece en el balance de la cooperativa, porque dice, en el fondo, el proceso lácteo de generación de los productos, todo lo que le decía antes, no sé, pasteurización y todo lo que significa elaborar el queso, eso lo hace una empresa relacionada, con un root distinto. Y esa empresa es parte del negocio de la cooperativa. ¿Ah? Eso es perfectamente válido y lo que entonces me dice Impuesto Interno, póngalo en una cuenta aparte. Se llama inversión en empresas relacionadas. Y puede tener otras empresas que sean distintas del giro y por lo tanto perfectamente es válido ponerlo también como... Y los deudores de largo plazo son cuando las empresas dicen, bueno, las cuentas por cobrar originadas de la venta, estas son las cuentas más extrañas, porque si son de largo plazo significa que yo las voy a cobrar después de un año. Es difícil que uno venda, ¿cierto?, a un plazo más allá de un año, pero si existe la posibilidad de se póngalo como una cuenta por cobrar de largo plazo. Y así existen impuestos diferidos, como le decía yo, a largo plazo, que son cuando uno importa maquinaria y los pone, lo amortiza en el tiempo. Intangible. Uno de los intangibles más conocidos son los derechos de llave, cuando dice, bueno, en la esquina vale porque no es mía, pero la arriendo, y ese local dice, bueno, ahora cuando los derechos de llave están asociados a un activo que está en la esquina, dice, porque tiene buena llegada y el público tiene buen acceso, la verdad es que ese derecho vale en la medida que yo sea dueño de la esquina, pero si soy arrendatario y me piden el local, claro, me llevo la marca, pero no sé si la marca vale porque está asociada a ese lugar en particular. Entonces, también es un derecho que tiene un valor relativo, ¿ah? Y por lo tanto, pero sí hay otros intangibles, como por ejemplo las licencias de computación. Esos son intangibles. ¿Y tienen un valor? Sí, porque en el fondo tienen... los derechos de agua son intangibles. ¿Ah? Los derechos que tiene de plantación, ¿ah? También son un intangible. Bueno, esos son los que se van acurvando ahí. Y hay unas leyes especiales que, en definitiva, le entregan ciertas franquicias a los inversionistas porque invierten en Arica o porque invierten en Magallanes, y por lo tanto dice, si estás sujeto a ese tipo de beneficios, póngalo como ley Arica, porque hay una franquicia de invertir en lugares que tienen se crearon las leyes especiales porque están en zonas apartadas y por lo tanto tenían el objetivo de beneficiar, ¿cierto?, con un beneficio fiscal, ¿cierto?, a las empresas que tengan ubicación en estos extremos del país, por razones estratégicas. Entonces, porque se interesaba de que se bonificara el pago de personal contratado en Arica o la ley austral, en el caso de los que se llaman Magallanes. Ley austral. Bueno, esas son cosas que la contabilidad también permite incorporar. Estos son los activos de una empresa MIPYME, en general. No sé si hay más consultas. Antes de pasar a los pasivos. Yo quiero dar un aviso público, reiterar para que ingresen al modo de panelistas en el aviso que les aparece en pantalla a Jocelyn y Jessica. Acepten la notificación que dice modo panelista para que ingresen al grupo. Gracias, Marco Antonio. Bien, entonces nos fuimos del lado izquierdo del balance y ahora nos vamos al lado derecho, pero nos vamos a las deudas. Y esto tiene entonces, la primera deuda que aparece son las obligaciones con bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, la primera deuda es la plata que le debe la empresa o la cooperativa a los bancos. La segunda es
las cuentas por pagar o los documentos por pagar. ¿Y qué son las cuentas por pagar? Son aquellas cuentas que se originan de la compra que conforman los costos de venta. O sea, por lo tanto, aquello que yo compré, que está directamente relacionado con la producción o con el giro del negocio, si yo no lo pagué al contado, hay un saldo por pagar. Y ese saldo por pagar se denomina cuenta por pagar. Por lo tanto, las cuentas por pagar son estrechamente ligadas al costo de venta. Si yo tengo un arriendo por pagar, eso no es una cuenta por pagar, esos son otro tipo de deudores. ¿Ah? Porque en el fondo los arriendos no van a costos de venta, van a gastos de administración. Por lo tanto, si está relacionado directamente con el proceso productivo, es una cuenta por pagar. Y así también, bueno, si yo le estoy vendiendo una empresa relacionada o comprando una empresa relacionada, puede ser una cuenta por pagar a empresa relacionada, como lo veíamos también en el caso de las ventas. Y bueno, también así como si hay una compra por consignación. Normalmente estas cosas ya no se dan, o sea, las ventas, cuando uno compra, compra nomás. La posibilidad de devolver un producto puede ocurrir, pero va a ser una cosa más bien esporádica. Acreedores varios cuando ya no está directamente relacionado con el costo de venta, sino que son otros gastos de la empresa, y por lo tanto va a ir a esa cuenta de acreedores varios. Cuando uno dice, bueno, en vez de compré la máquina, la compré con una operación de leasing, o sea, la estoy pagando como si fuera un arrendamiento, y cuando pago la última cuota, el bien pasa a ser mío, bueno, esas deudas quedan contabilizadas como acreedores por leasing. Pero me dice, separe los intereses, y por lo tanto los intereses se tienen que agrupar durante todo el periodo del contrato de leasing, que puede ser de 48 meses, todos esos intereses, póngalo en intereses diferidos por leasing. Ah, perfecto. ¿Y qué son las provisiones que vienen ahí? Las provisiones son todas aquellas cuentas que de alguna forma son una estimación de un gasto futuro. Y por lo tanto, esa estimación de un gasto futuro, póngalo en la cuenta provisiones. ¿Cuál es la más típica? Es que cuando a la empresa la demandan, ¿cierto? Y estas pueden ser demandas de los trabajadores, por ejemplo, en el fondo es un juicio que se tiene que ir a la inspección, o normalmente a un juicio laboral o a la inspección del trabajo, y por lo tanto no se sabe a ciencia cierta si la empresa lo va a ganar o lo va a perder. Pero por lo tanto dice, póngase en el peor de los casos, me decían las normas contables, cuando lo vimos en las clases anteriores, y ponga una estimación del monto que usted tendría que pagar si le fuera mal en el juicio. Por lo tanto, póngalo en provisiones. ¿Ah? Así también las remuneraciones por pagar, las entidades previsionales, FP, ISAPRE, qué sé yo, Mutual, póngalo ahí también en el cuadrito al medio, ¿cierto? Dice arriba, entidades previsionales por pagar, impuesto único a pagar, retenciones, impuesto a la renta por pagar, otros impuestos por pagar, IVA débito, perdón, IVA débito. ¿Qué son los IVA débito? Esta es una cuenta que para impuestos internos es muy importante, ¿eh? Yo diría que es más importante que el IVA crédito, porque el IVA crédito es un crédito que el fisco le da, perdón, es un crédito que en el fondo, claro, la empresa tiene un impuesto por recuperar, que lo voy a recuperar con la operación renta el próximo año. Eso es una cuenta de activo. Pero el IVA débito es una cuenta muy sensible por impuestos internos, porque cuando la empresa vende, supongamos que una empresa vende, incluso si es una cooperativa, y ese producto, cuando uno vende en Chile, sabemos que automáticamente esa venta lleva IVA, ¿ah? Salvo algunas cuestiones muy excepcionales. Pero si lleva un IVA, ese IVA, el 19% del producto de esa venta, no es de la empresa. ¿Se dan cuenta? Ese producto de la venta es del fisco, es del Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto, lo tienen que pagar al día 10 máximo del mes siguiente. Si ustedes no pagan ese IVA, es un delito, porque se están apropiando de un dinero de una plata que es del fisco. Y por eso el IVA débito tiene penas de cárcel. Cuando ustedes declaran, el que no paga el IVA, se va a la cárcel, porque en definitiva se quedó con un dinero que no es suyo. Es un robo técnicamente, es un robo fiscal. Y por lo tanto, es una cuenta que es muy sensible y que Impuestos Internos la persigue. ¿Ah? Por lo tanto, el IVA débito hay que honrarlo sagradamente. El que no honra el IVA débito, en definitiva, se tiene que ir preso. ¿Ah? Porque, ¿se dan cuenta o no? Técnicamente es la figura de un robo. Y ojo que robarle al fisco es más grave, tiene un agravante. Y en consecuencia, el Servicio de Impuestos Internos lo va a perseguir judicialmente y penalmente.
y uno de los delitos más serios que hay en Chile, digamos, que hace con el IVA del Estado. ¿Ah? Así que, ojo con eso. Y así hay otros impuestos que en definitiva, y aquí hay una de las ventajas, porque obviamente el impuesto otros impuestos por pagar está el impuesto, ahí dice, impuesto a la renta por pagar. Bueno, las cooperativas normalmente no son sujetos de renta, porque tienen un beneficio tributario, están exentos del impuesto a la renta. Y vamos a ver un poco más adelante, en la clase siguiente, que justamente yo les voy a mostrar unos balances de una cooperativa, y ahí van a dar cuenta que en el fondo esto es una tremenda ventaja de ser cooperativa. Bueno, y así, aquí es depósitos por garantía de envase. Antes, esto ya no es muy común, ¿ah? Hoy día los envases, pero todavía existen por ahí algunos envases donde hay que dejar un depósito, ¿ah? Y por lo tanto, ese depósito que no es de la empresa hay que devolverlo, porque si me traen el envase, le tenía que devolver el dinero al cliente. Bueno, eso no es dinero de la empresa, por lo tanto lo tenía que devolver y por lo tanto es un pasivo. Y existen otros pasivos circulantes. ¿Qué son esos? Son todos los otros pasivos que vencen en el corto plazo, de aquí a un año. Y después entramos los pasivos de largo plazo y por lo tanto, nuevamente, las deudas hipotecarias, por ejemplo, de largo plazo, o los bonos. ¿Qué son los bonos? Cuando a las empresas les va bien, tienen una forma más barata de financiarse. Y una forma más barata de financiarse es pidiéndole plata no a los bancos, sino que haciendo una emisión de deuda. Y esa emisión de deuda se llama emisión de bono. Y por lo tanto, yo pongo esos bonos en el mercado y los bonos se clasifican. Tengo que hacer todo un proceso, digamos, a través de clasificadoras de riesgo. Le ponen una evaluación de riesgo, una nota, y por lo tanto se coloca en el mercado y lo compran las FP, lo compran las compañías de seguro. Y esta es la forma de financiamiento que tienen las grandes compañías. Esto es mucho más barato que pedirle plata a un banco. Por lo tanto, para eso la empresa tiene que ser buena, porque si no, le va a salir un bono basura, digamos, y los bonos basura se los van a castigar. Pero es una forma, y por eso se llama, bonos es una forma de emisión de deuda, y que es la forma convencionalmente más barata que existe, y que es bastante más, y por lo tanto, esas empresas, cuando son buenas y les va bien, no le piden plata a los bancos, le piden plata, digamos, al mercado de capitales. ¿Ah? Y esa es una forma eficiente de financiarse. Tengo Bueno, una consulta. sí. Está planteando acá, Iris, si puedes dar un ejemplo de cómo se recurre al delito de IVA débito. Claro. Y después de eso tengo... acá hay una respuesta para que también lo chequeen. Se recurre al delito IVA débito cuando este no se cancela, ya que el IVA débito se cancela al fisco. Por ende, es un robo al no cancelarlo, ya que lo paga el cliente. Esa fue una respuesta de Paulina, y para que puedas comentar ambas, por favor. Hay un par de impuestos más que son parecidos al IVA. Cuando ustedes compran la gente que fuma, en el fondo el impuesto al tabaco, paga el IVA y paga también el impuesto al tabaco. Y ojo que cuando ustedes van a comprar cigarrillo, el valor del cigarrillo neto es como un 40%, y el 60% es entre IVA y impuesto al tabaco. Pero adicionalmente, si ustedes compran alcohol, ¿cierto? Y si compran un whisky, la verdad es que casi el 70% es impuesto, porque pagan el impuesto del 20% del IVA, y el ILA, que es el impuesto a la ley de alcoholes, es un impuesto mucho más caro todavía. Y en consecuencia, lo que uno dice, estoy comprando casi el 35% del producto es lo que estoy pagando, y el resto es puro impuesto. Y tanto el IVA como el ILA o el impuesto al tabaco es un dinero que es del fisco. Y por lo tanto, cuando el cliente va y paga ese impuesto, dice, ya, compré una botella, no sé cuánto, un whisky de 20.000 pesos, ¿cierto? El producto que ustedes compraron, técnicamente, saquémosle un 70%, 7 por 2, 14, un 30, 7 por 2 por 3 son 6, 7.000 pesos, digamos. Le costó, pagaron 20.000, pero en el fondo, lo que costó verdaderamente el whisky fueron 7.000, por lo tanto los 7.000 son de la empresa, y los 13.000 pesos restantes son del fisco. Y por lo tanto, si yo me los guardo, me estoy quedando con el dinero del fisco. ¿Lo pagó el cliente? Sí, pagó los 20. Pero yo tengo que ir al mes siguiente y devolverle los 13.000 pesos al fisco. Y se los tengo que rendir al momento de pagar el IVA. Y por eso hay una fecha de vencimiento del IVA. Y si yo pago al día siguiente, ya me cae una multa. Pero si me quedo con el IVA, en el fondo me estoy apropiando con dinero del fisco. Eso es lo que yo le decía, y que así declaro, digamos. Y en Chile paga IVA todo, por los libros, pagan los remedios,
salvo los servicios profesionales que no pagan IVA. Pero obviamente que, para que ustedes sepan que el IVA es la principal fuente de recaudación de impuestos del país, digamos. Entonces, la tentación es meterle IVA a todos los productos, pero un impuesto, bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero ese es el negocio de impuestos internos, ¿eh? Por eso es un tema muy delicado, muy sagrado. Uno paga muchos impuestos, pero todos los chilenos, en el fondo, podemos decir, ¿sabes qué más? La renta multiplícala por 20% y automáticamente, o 19%, y eso es una contribución neta que va al fisco. Por lo tanto, y dice, bueno, ¿cuán solidario soy con el fisco? Bueno, si está en una escala del 10%, está pagando el 19% de IVA más el 10% que por la escala de renta, o sea, al tiro el fisco se está quedando con un 30% de mi renta, fácil, así. ¿Ah? Eso es como por ley general. Entonces, ¿somos bastante solidarios con el fisco? Sí. ¿Ah? Pero es un paréntesis. Y después nos vamos a la cuenta de patrimonio. Y aquí existe la primera cuenta de patrimonio, que es el capital pagado. Este capital pagado es con nombre, capital, y el apellido es pagado. ¿Por qué? Porque quedó en una escritura pública. Cuando ustedes constituyen una sociedad y constituyen una cooperativa, en definitiva tienen que hacer una declaración formal que va a quedar un documento que tiene que ser escriturado e inscrito, y por lo tanto ahí dice, nosotros constituimos la sociedad con ¿cuánto? Normalmente las sociedades se constituyen con poco capital. Pero hay que tener cuidado, porque si ustedes constituyen una sociedad con poco capital, en definitiva nunca un banco les va a prestar plata, porque los bancos saben que el capital que duele es el capital pagado, y por lo tanto, si todo lo demás del patrimonio son reservas, en definitiva las reservas se las pueden llevar para la casa. Y por lo tanto, lo que el banco le importa es que el capital esté escriturado. Entonces es importante que en la medida que a la empresa le empiece a ir bien, esas reservas las empresas las empiezan a capitalizar y por lo tanto las van llevando a una escritura. ¿Por qué? Porque en última instancia ese es capital duro. Porque si no es capital duro, ustedes se lo pueden llevar y el banco lo sabe y por lo tanto dice, yo prefiero que el capital esté escriturado, técnicamente que el capital esté pagado. Y eso significa que ustedes hicieron un acto formal, tienen que pagarle a un abogado para que en definitiva diga, ¿sabes qué más? Elevamos el capital de 100 a 200. ¿Por qué? Porque a la empresa le ha ido bien. Y por lo tanto, es un ejercicio que uno tiene que ir, en la medida que al negocio le está yendo bien, cada cierto tiempo hay que ir capitalizando las reservas. Y así el patrimonio tiene otras cuentas, que son esta cuenta obligada a socio. ¿Qué es lo que es una cuenta obligada a socio? Es una cuenta donde dice, ¿por qué está obligada? Porque en el fondo el socio, en definitiva, le pidió plata a la empresa y se obligó a pagar. Pero en el fondo los bancos dicen, eso es mentira. Cuando existe la cuenta obligada a socios, ¿sabe lo que hacen los bancos? La sacan del patrimonio. Así que es mentira. Impuesto interno se las acepta ponerla como patrimonio, pero los bancos no se la van a aceptar. Ni le van a contar, no se lo van a decir, porque usted nunca va a ver usted le van a llevar un balance al banco, pero el banco va a hacer un balance propio de la empresa. Pero ese balance propio del banco, el balance que el banco hizo de su empresa, tengan la certeza de que es distinto al que ustedes le presentaron. Y por lo tanto, tiene menos patrimonio que el que ustedes le mostraron. Porque hizo un conjunto de cosas que después lo vamos a ir viendo. Y después, también me dice, impuesto interno puede poner las utilidades acumuladas, que son aquellas utilidades que usted no ha repartido, pero que quedaron acumuladas de ejercicios pasados. Y también están las pérdidas acumuladas. Y esto es algo que pasa a veces, y lo sabemos, no sé si se acuerdan las famosas empresas zombie. ¿Qué eran las empresas zombie? Son empresas que fracasaron, quedaron en la historia y quedaron con una pérdida acumulada gigantesca. Y entonces tú dices, bueno, esa empresa, ¿qué significa que tenga una pérdida acumulada? Que tiene patrimonio negativo. ¿Ah? Y tenía un activo que en el fondo el patrimonio tiene patrimonio negativo. ¿Y por qué por qué incluso supimos después que estas empresas se vendían, tenían un valor económico? ¿Por qué tiene un valor económico si tiene pérdida acumulada? Porque cuando yo me compro una empresa con pérdida acumulada, en definitiva, voy a cargar las utilidades contra pérdidas acumuladas y por lo tanto voy a disminuir el pago de mi impuesto a la renta. Y muchas empresas, digamos, ¿cierto?, no pagan impuesto a la renta porque compraron estas empresas zombies que en definitiva les generaron una pérdida acumulada y contra esa pérdida acumulada van tirándole las utilidades que van generando. Y por lo tanto pueden pasar muchos años sin pagar impuestos. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa empresa? Vale algo que efectivamente es de interés económico para aquellas empresas que generan utilidades. ¿Y eso es legítimo? Sí, es legítimo, no hay ningún problema, está autorizado y por lo tanto, y también el impuesto interno dice, ponga la utilidad del ejercicio. ¿Ah? Y por lo tanto,
ahí están las cuentas del patrimonio. Esto es lo que, en resumen, yo les mostraba acá. Activo, pasivo, patrimonio. ¿Y cuáles son esas cuentas? Pucha, la verdad es que a estas alturas uno dice una infinidad de cuentas. ¿Ah? Una infinidad de cuentas. Pero ahora vamos a irnos al listado de resultados. Esto ya no nos sirve para lo que teníamos acá. Esto es un balance. Es uno de los estados financieros, el balance. El otro estado financiero es el estado de resultado. Y el estado de resultado, entonces, tiene otras cuentas. El estado de resultado parte con, y esto ya más o menos conocido, dice uno, ingresos por venta, menos otros ingresos, son del giro, menos los costos de explotación, menos los gastos generales, menos las contribuciones, y vamos agregando gastos, normalmente gastos, lo primero que pusimos fueron ingresos, y aquí cuentas que tienen signo positivo, como los ingresos, y los costos tienen signo negativo, los gastos de organización puesta en marcha, gasto de investigación, sueldo, aporte patronal, honorario, son puras cuentas de gasto, depreciación, amortización, mermas. ¿Qué son las mermas? Es que en el fondo el inventario hay que castigarlo. Pero en Chile no es llegar y castigar el inventario. Hay que mandar una documentación de impuestos internos para decir que el inventario efectivamente se quedó obsoleto, se pudrió o lo robaron. Y por lo tanto las mermas de inventario, estos robos hormiga del supermercado, bueno, eso en definitiva son las mermas. Otros gastos, los gastos de publicidad también van ahí al estado de resultados. Y si tienen inversiones en depósito a plazo y rentan intereses, bueno, supónganlo acá como ingreso financiero. Bueno, y así vamos confeccionando el estado de resultado con este conjunto de partidas para llegar finalmente a la utilidad o pérdida. ¿Ah? Y esto nos vamos a ir rápidamente, porque esta es la parte que uno dice, tanta cuenta, pero yo lo que acabo de contarles es esto. Este es el balance, donde están los activos al lado izquierdo, están los pasivos y está el patrimonio. Y acá al lado existe otro estado financiero que se llama el estado de resultado. Está ingreso, menos los costos, menos los gastos financieros, menos la depreciación, hasta llegar a la utilidad o pérdida del ejercicio que está al final. ¿Ah? Y esto dice, bueno, pero esto es difícil. Claro, si uno ve toda esta cantidad de cuentas, claro que se ve como engorroso. Pero entonces yo digo, vamos a buscar a simplificar. Y la clase pasada yo les hablé de hormigas y elefantes. Y por lo tanto, cuando nos queremos complicar la vida, nos preocupamos de las hormigas, pero no tienen ninguna importancia. Entonces yo digo, preocupémonos de los elefantes. Y los elefantes son estas cuentas. Yo acá lo que he tratado de resumir, esto es lo que hacen los bancos. Tratan de decir, ¿sabes qué más? Vamos a reducir el balance, toda esta gigantesca cantidad de números, los vamos a simplificar, los vamos a poner en una juguera y vamos a poner lo que es caja, lo que son cuentas por cobrar, de corto plazo, pueden ser de largo plazo también, cuentas por cobrar, existencias, impuestos por cobrar, activos fijos. Y depreciación acumulada, ¿por qué está entre paréntesis? Porque es negativo. Los intangibles y los otros activos. Esto es lo que y al final aparece el total activo. Y yo creo que si yo puedo resumir mi balance en estas cuentas, ya puedo empezar a pensar y hacer algún tipo de análisis, porque esto es lo que yo busco, simplificar, ¿cierto? La contabilidad de esa maraña de cuentas que tenía antes, porque si yo tengo una maraña de cuentas, tengo una maraña de números también. Entonces, los logré simplificar en una cierta cantidad de partidas. Y asimismo las cuentas de pasivo. Digo yo, las cuentas con bancos, deudas con bancos, cuentas por pagar, impuestos por pagar, provisiones, que son lo que le decía antes, las cuentas de deudas de largo plazo y otras obligaciones de largo plazo. Todo esto son el resumen de los pasivos de una empresa. Y asimismo, las cuentas de patrimonio las puedo resumir, si esto fuera una cooperativa, capital, lo que yo le decía, el reajuste. Estas son las cuotas de capital que yo suscribí, ¿cierto? Y pagué. Pero también me dice, acá están el reajuste de las cuotas de participación. Pueden haber otras reservas y en el caso de una cooperativa existe una cuenta que se llama remanente del ejercicio. Esto es lo que yo les mostraba antes por el lado izquierdo los activos, al lado derecho los pasivos, y se denominan activos totales. Y acá abajo, pasivos totales, que incluye los pasivos exigibles, que son los que están en verde, y que son el pasivo que la empresa tiene consigo misma, digamos, que en definitiva es el patrimonio, que es lo que está acá en color lila. Y esto se denomina entonces total activos es igual a total pasivo.
esta es la ecuación contable. No sé si hay consulta en esta etapa. Esto se ve más decente que lo que veíamos antes, que ¿cierto? Está bastante más simplificado. ¿No hay consulta? Sí, Por hay favor. una. Con respecto, hay muchas cooperativas recibimos proyectos, ya sea FIA, ya sea CENSE, gobierno regional, qué sé yo. ¿Dónde encaja esa en el balance? ¿En el activo, en el patrimonio? ¿En qué lugar va declarado? Veamos, si uno dice, esos ¿producen beneficio? Sí, ¿cierto? Producen beneficio, porque en el fondo ustedes dicen, a ver, tengo un beneficio CENSE, ¿ah? Por lo tanto, puedo acogerme a un beneficio, una franquicia que de alguna manera me permite a mí financiar, no con plata de la empresa, sino que con un beneficio fiscal, ¿cierto? La capacitación de los empleados. Y como es un beneficio, entonces, que tiene la cooperativa, yo lo debiera poner acá al lado izquierdo. Es un activo porque produce un beneficio. Y por lo tanto, ahí tengo un intangible. Voy a poner entonces los beneficios CENSE como intangible. Si tiene un proyecto un proyecto FOSIS, ¿ah? Me conseguí unas platas del FOSIS porque voy a hacer un proyecto de emprendimiento en alguna línea específica, nuevamente, es un proyecto que me va a producir un beneficio, por lo tanto voy a tener flujo futuro y por lo tanto es un activo. Y en consecuencia me voy al lado izquierdo y lo voy a poner acá en intangible. Si en una de esas el proyecto se traduce en que me están recibiendo o estoy recibiendo algún tipo de maquinaria. ¿Por qué? Porque Eso, alguna planta de institución, proceso, por ejemplo. claro, entonces dijo, yo recibo un activo fijo porque en realidad, no sé, por los hornos con los que vendo las empanadas los recibí de la ONG no sé cuánto. Bueno, es un activo fijo, lo voy a poner acá. En consecuencia, ahora, ¿cómo lo financié? Contra una donación y por lo tanto contra patrimonio. Me cayó dinero del cielo. El dinero que le cae del cielo a la empresa, si es dinero, es caja. Pero si el dinero viene como maquinaria, es activo fijo. Pero ¿cómo lo contraje? ¿Con deuda? No lo contraje con deuda. Por lo tanto, como vino caído del cielo, es patrimonio. Automáticamente se me va contabilizo un activo a la izquierda, pero Ahora, los proyectos estatales, por lo general, en los proyectos estatales, por lo general, del 100% tiene que financiar un 5%, un así 3%, un es, 10%. así Ese es. gasto de lo que el copago que hay que dar, ¿eso se va como gasto, como deuda? Claro, porque en el fondo, veamos, por ejemplo, si uno dice, a ver, esto es una empresa, una cooperativa forestal, no sé, donde yo hago un gasto de plantación, ¿cierto? Y me acojo al decreto 701. O si es una empresa agrícola, donde yo digo, ¿sabes qué más? Estoy recibiendo a través de la ley de riego una bonificación del 80% de los costos. Entonces yo digo, a ver, acá tengo en activo fijo todo en la inversión del riego que yo hice de la plantación. Por lo tanto, mi inversión, ¿cuánto fue? 100. Perfecto. Puse 100. Y entonces yo voy después, una vez que termino y obtengo mi certificado, hay una certificación que me dice que efectivamente hice la inversión en riego, fue la Dirección General de Agua y me dijo que efectivamente yo invertí 100. Y por lo tanto yo digo, de estos 100 que yo ya los pagué, ¿cierto? Primero los financié con plata, con patrimonio, digamos. Pero entonces digo, ya, conforme, yo le financio el 80%, por lo tanto el 80% de esta inversión que está al lado izquierdo va a patrimonio, porque me llega un cheque de la Dirección General de Agua, donde yo tengo la bonificación del riego con que financié estos activos fijos. Por lo tanto, de los 100 que invertí a la izquierda del balance, 80 van a patrimonio. Y los otros 20, bueno, los 20 yo los financié con un crédito bancario, entonces van arriba. ¿Se fija? Los 100 que tengo invertido al lado izquierdo están financiados con 80 que fueron a patrimonio, pero en el corto plazo yo lo financié a lo mejor todo con deuda, con banco. Porque el banco me dijo, sí, yo le financio, eh, incluso si la figura sería en el origen. Yo hice la inversión, ¿cómo la financié? Puse 20 con recursos propios y por lo tanto lo puse contra patrimonio y los otros 80 lo financié con banco. ¿Por qué el banco me financió? Porque
tengo el certificado de que la Dirección General de Agua me va a financiar la obra, ¿cierto? Pero cuando yo cumpla ciertos hitos. Y por lo tanto, contra eso fui al banco y el banco me entregó los 80 como crédito. Por lo tanto, cuando yo ya demuestro que la obra está terminada, entonces ahora la Dirección General de Agua me paga el certificado, voy y le pago al banco los 80 y ahí lo metí a patrimonio. Por lo tanto, quedo completamente financiado contra patrimonio. ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. Bien. Ahora, si esta es la forma simplificada de ver un balance, yo les quiero plantear a ustedes el caso de una cooperativa. Y entonces vamos a ver a continuación una cooperativa que va creciendo. Entonces, en el extremo izquierdo, yo digo, se juntaron un grupo de personas que adhieren a los principios del cooperativismo y dicen, nos vamos a unir en las duras y en las maduras. Y por lo tanto, vamos a ser socios. Y vamos a ser socios cooperados. Y por lo tanto, fuimos a la dirección, a la DAES, ¿cierto? De la cooperativismo que está dependiendo del Ministerio de Economía, y por lo tanto hacemos el proceso de formalizar la constitución de la cooperativa. Y por lo tanto, al constituir la cooperativa, la DAES le dijo que sí. Y por lo tanto, la DAES le va a decir conforme, pero ustedes tienen que generar un documento donde las personas A, B, C y todo el grupo, en definitiva, se declara que son parte de la cooperativa y hay un documento. Y por lo tanto han conformado usted una obligación. ¿Y cuánto aportaron? No sé, acá hay 100 personas que hemos aportado 80 millones de pesos. ¿Ah? Y por lo tanto, eso se configura como cuotas de participación. Cuotas de participación. ¿Por qué? Porque está documentado de que de esa manera entonces ustedes fueron y comprometieron y aportaron ese recurso. Ahora, ¿cómo lo aportaron? Lo aportaron como billete. Por lo tanto, está en caja. Está en caja. O sea, eh, antes que todo, yo diría que incluso hay una etapa anterior todavía, donde lo primero que ustedes ven es que hay caja por 80 contra cuotas de participación por 80. En consecuencia, total activo, 80. Total patrimonio, 80. No tiene pasivo. Pero después de esto, ustedes dicen, en realidad, el tener 80 de activos, por ahí alguien cree en ustedes, que es un tercero que no es asociado, y dice, en realidad, el negocio es bueno y por lo tanto yo les voy a prestar 20. ¿Ah? Y por lo tanto, ustedes son capaces de tomar una deuda por 20 y como tienen un respaldo, ¿cierto? Dado por esta escritura, que en el fondo demuestra que hay un compromiso patrimonial de los cooperados, en definitiva, yo puedo ir y alguien les va a prestar plata. ¿Ah? Y alguien les va a prestar 20. Les va a prestar 20 ¿para qué? Para que compren la maquinaria. ¿Por qué? Porque en el fondo es un equilibrio que de alguna manera dice, esta empresa, esta gente se puso, juntaron 80 millones y me están pidiendo 20, o sea, es una relación bastante equilibrada. Ellos han puesto 4 veces más que lo que me están pidiendo a mí. Es una muy buena relación. En consecuencia, yo confío en ellos porque además creo en su negocio. Y en ese sentido, entonces, le puedo prestar, ¿cuánto? Lo que me están pidiendo 20 para que compren su activo fijo, porque además, una cosa es el compromiso, pero como es un activo fijo, entonces, dependiendo del activo, esta entidad que le prestó la plata dice, pero igual les voy a pedir la prenda de lo que están comprando, de la maquinaria. Por lo tanto, la maquinaria, técnicamente, si bien es de la cooperativa, pero también está prendada. Y al estar prendada, en definitiva, la entidad, póngase un banco, un leasing o un factoring, lo que sea, en definitiva, tiene doble, porque primero que todo les pidió a las cooperativas, ¿cierto? Les pidió como el aval, ¿ah? ¿Cierto? Y por lo tanto, estas cuotas de participación, hay un compromiso de parte de los socios de responder frente a ante este acreedor. Y más encima el acreedor se quedó con la prenda, por lo tanto está blindado desde el punto de vista de garantía. Y entonces el negocio comienza a funcionar. Pero en el corto plazo, la cooperativa lo que hizo fue simplemente que los 80 millones los tiene en caja. Pero con eso yo diría que tengo hasta ahora cero producción, porque no he vendido nada. Tengo la maquinaria, que está en el activo fijo, tengo la caja para poder invertir y tengo el compromiso de los socios, con una deuda que está asociada al activo fijo. Por lo tanto, ese activo yo no lo puedo, ese pasivo no lo puedo distraer
en nada que no sea la compra de ese bien. Por lo tanto, ahora estoy en condiciones de empezar a producir. Y por lo tanto, lo primero que tiene que hacer para que la empresa entre en crecimiento es ir a comprar mercadería o a comprar insumos. Y por lo tanto, ahora, ¿cierto? Esta caja que yo tenía, que eran los 80, la tengo que invertir. Y por lo tanto, lo que yo hago es achicar la caja. Y por lo tanto, voy a achicar la caja. ¿Para qué? Porque la estoy destinando a comprar insumos o mercadería, no sé, y la estoy destinando también a financiar parte de la venta, porque normalmente los negocios no venden al contado. Entonces, cuando yo digo, bueno, si me están comprando lo que produje, yo les tengo que ofrecer un crédito, porque yo sé que la venta no se produce, no se ingresa a caja instantáneamente. Tengo que darle un crédito al comprador, y por lo tanto le voy a dar un crédito que me lo pague a 30 días. Entonces, se fijan que los 80 millones que tenían en caja se fueron a existencias y se fueron a cuentas por cobrar, que son financiar, porque ustedes calificaron que le están vendiendo a gente que es creíble y por lo tanto van a poder recuperar en algún momento esa venta. Por lo tanto, esos 80 millones que tenían en caja los han invertido en capital de trabajo. Y ese capital de trabajo, que era la caja, hoy día está convertido en existencias y está convertido en cuentas por cobrar. Y como parte de la venta, ¿cierto? Ya la realizaron y una parte se quedan cuentas por cobrar, ustedes ahora han podido vender. Y cuando han podido vender, significa que una parte de esa venta fue realizada al contado. Y esa parte de venta que realizaron al contado les permitió generar un excedente. Y al generar un excedente, en definitiva, ya están metidos en el estado de resultado. Vendieron, pagaron los costos y parte de eso les generó un excedente. Y por lo tanto, esto que tenían como patrimonio de 80, ahora está reflejándose, tienen las mismas cuotas de participación los 80, pero adicionalmente ahora hay una utilidad porque vendieron una parte de los productos. Y la utilidad necesariamente va directamente, antes de repartirla, va al patrimonio. Y por lo tanto, se les produce un aumento del patrimonio. Ya no son 80. Hay un patrimonio que es 80 más la utilidad. Y en consecuencia, logramos poner a la empresa en marcha. Entonces, lo interesante de esto es cómo se va produciendo la dinámica. La dinámica es que lo que ustedes tenían en caja cuando invirtieron las cuotas de participación, conformaron las cuotas de participación, es la manera que tienen para partir. Por lo tanto, con esa caja la tuvieron que achicar y de esa manera entonces empezar a comprar los productos para producir. Pero cuando empiezan a vender, automáticamente se producen dos efectos. Porque para comprar, ustedes una parte la pagan al contado, pero también otra parte la generan como un crédito. Porque el proveedor les interesa que ustedes sean sus clientes como cooperativa. Y por lo tanto, la cooperativa ahora está generando. La deuda es la que tenían con la que está acá arriba, es la deuda por la maquinaria. Esa es la deuda, ningún banco le va a pasar plata para comprar mercadería. Pero la mercadería, cuando ustedes compran mercadería, una parte de la mercadería se la van a entregar como crédito. Y eso genera cuentas por pagar. Y por lo tanto comienzan a hacer un proceso más virtuoso. Porque gracias al compromiso de las cuotas de participación, alguien va a creer en ustedes. Primero que todo, un banco les creyó porque les prestó para la máquina. Ahora, cuando van a hacer andar el proceso productivo, un proveedor que ya no es un banco, que es una empresa que vende insumos agrícolas, en definitiva, les va a pasar parte de los fertilizantes o las semillas, se las va a pasar a crédito. Le va a decir, págueme las 150 días. Y por lo tanto, crean una cuenta por pagar. Y esa cuenta por pagar es capital de trabajo. Por lo tanto, fíjense lo interesante. Que lo interesante es que la caja que ustedes tenían, el compromiso de los socios, hoy día les permitió partir, porque pudieron comprar insumos, les permitió comprar, ¿cierto?, una parte a crédito y adicionalmente financiar a sus clientes, porque los clientes igual les tienen que dar 30 o 45 días de pago. Y eso, entonces, es el movimiento del capital de trabajo. Y así, si la empresa sigue creciendo, ahora ustedes van a poder empezar a generar otras cosas más interesantes, como por ejemplo, ya las utilidades comienzan a ser más abultadas y por lo tanto el patrimonio comienza a crecer
Y aquí se les produce lo que yo les decía antes, que ya también se les va a producir acá, pero aquí se les va a empezar a notar. En el fondo ahora, ustedes tienen un compromiso por cada venta que hagan de generar un IVA débito, que es un pasivo, no es de la empresa, y lo van a tener que devolver. Y por lo tanto, como lo tienen que devolver, ¿cierto? Automáticamente, desde el momento en que ustedes compran, también van generando un IVA crédito. Y por lo tanto, ese IVA crédito les va a permitir atenuar este IVA débito. E impuestos internos le va a decir, usted cuando vende, se queda con mi dinero, que es el dinero del fisco, que es el impuesto, pero como está comprando, usted está comprando, por lo tanto también usted está obteniendo un IVA crédito, y por lo tanto ese IVA débito lo puede rebajar con el IVA crédito cuando compra mercadería. Perfecto. Y eso es lo que se denomina un balance de IVA. Y ese balance de IVA es re interesante, porque en definitiva le va a permitir a ustedes como cooperativa reducir este IVA débito. Y por lo tanto, si tenían que pagar un IVA débito de cierto monto, impuestos internos le decir, un momentito, bájele el IVA crédito. Perfecto. Por lo tanto, a impuestos internos le va a tener que ir a pagar menos plata por vender mercadería, por vender el producto. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Esto es re importante que lo entiendan. Una consulta. Sí. ¿Las cuotas de participación las puedo utilizar como capital de trabajo? Sí, pero ¿cómo? Porque ustedes las cuotas de participación, como socios, las ponen como billete. Y si las ponen como billete, la ponen como caja. Por lo tanto, una vez que la pusieron como caja, como billete, ahí sí se transformó en capital de trabajo porque la fueron a invertir en insumos, fertilizantes, semillas, y además le dieron crédito a sus clientes. Por lo tanto, bajo esa forma sí. Pero hay otra forma también de invertir las cuotas de participación, porque aquí yo les puse una forma que les propongo para el ejercicio. Pero perfectamente usted dice, ¿sabes qué más? Las cuotas de participación no son caja, porque nosotros pusimos la tierra. Si la cooperativa es una cooperativa productiva, a lo mejor lo que están haciendo ustedes es que la tierra la están poniendo como aporte de capital, como cuota de participación. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. O sea, yo puedo poner las cuotas de participación en efectivo, las puedo poner en maquinaria, pero también las puedo poner en tierra. O sea, la pueden poner en activo fijo. En consecuencia, se puede hacer de muchas formas. Depende de la creatividad del inversionista, de los cooperados, de lo que resuelvan ustedes al momento de constituir la cooperativa. Pero normalmente lo que ustedes se van a cooperar porque tienen tierras, tienen algún activo fijo con el cual están produciendo, pero puede ser. Entonces pueden producirlo, se pueden cooperar poniendo maquinaria, se pueden cooperar poniendo tierra, o también se pueden cooperar poniendo caja. Y se pueden cooperar poniendo caja, tierra y también maquinaria. Pueden hacer una combinación. En consecuencia, eso depende de ustedes, depende de la creatividad y depende de la estrategia que ustedes se planteen. En consecuencia, de cualquier manera, digamos, pueden ustedes darle funcionamiento a la cooperativa. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta? Y ahora yo les voy a mostrar el balance de una empresa conocida. La conocen, ¿no? Colún. Este es el balance de Colún que logré encontrar y que está a diciembre de 2017. No me encontré uno más actualizado. Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La mejor cooperativa de Chile. Así de simple. La mejor cooperativa de Chile es Colún. Reconocida nacional e internacionalmente. Y en consecuencia, lo que aquí estamos viendo es que los activos totales de Colún son 300, esto está en millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2017, eran 346.818 millones de pesos. El total pasivo tiene que ser lo mismo, 346.818 millones de pesos. Pero el pasivo exigible, que es lo que se le debe a terceros, eran 133.002 millones de pesos. Y el patrimonio de Colún, en realidad, esto está mal dibujado, porque el patrimonio es más grande que el pasivo exigible, ¿sí o no?
como tiene más cuenta el pasivo, por eso me gané pero el dibujo debería ser al revés. Pero el patrimonio siempre va abajo. Patrimonio de 213.816 millones de pesos es el patrimonio de Colún. O sea, ¿se fijan que es casi el doble del pasivo exigible? ¿Se dan cuenta? Eso lo hace muy interesante. Y aquí vamos a hacer un detalle. El balance de Colún, primero que todo, y al lado está el estado de resultado. ¿Eh? A la derecha está el estado de resultado. Este balance está conformado por caja de 2.868 millones. Valores negociables, que son depósitos a plazo, 72.644 millones. Cuentas por cobrar, 44.750 millones. ¿Qué son estas? Son, ¿qué es lo que vende Colún? Vende leche, vende yogur, vende queso, eso. 72.000 millones, perdón, 44.750 millones. ¿Qué es lo que son? Son del total vendido. ¿Cuánto vende Colún? Vendió 300 acá, vamos a la derecha. 387.443 millones de pesos. Vendió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Vendió 387.000 millones. Y al cierre, al 31 de diciembre, dice que de esos 387.000 millones, que están acá arriba, le quedan por cobrar para el año 2018 44.750. ¿Se entendió? Durante todo el año 2017, compró y incurrió en gastos de producción, costos de producción, en 200, compró leche, compró todos los costos de producción, los insumos para producir queso, todo lo que compró en materia de costos de producción fueron 250.513 millones de pesos. Pero no los pagó todo en efectivo, sino que le quedaron, acá vamos al pasivo, les quedaron cuentas por pagar de estos 250, le quedaron a diciembre 14.368 millones de pesos. O sea, prácticamente casi todos los costos los pagó al contado. ¿Cuál es el principal costo que tiene Colún? La leche. La leche. Y por lo tanto, gran parte de los costos están todos pagados al cierre del balance. Y fíjense lo interesante, que así como la venta, parte importante de la venta está como cuentas por cobrar, o sea, es como un poco más del 10%, pero los costos, las cuentas por pagar son bastante menores, digamos. ¿Ah? Bueno, esto, y metámonos al tiro en el estado de resultado, los gastos de administración, acá está el margen de explotación, 136.000 millones de pesos, ingreso menos costo. Y después, margen de explotación menos los gastos de administración, Colún tiene un margen operacional de 56.000 millones de pesos. Ingresos financieros, ¿por qué? Porque tiene depósitos, valores negociables. Tenía valores negociables por 72.000, vamos a la izquierda del balance, 72.644, eso le rentaron intereses por 2.025 millones de pesos. Ahí tiene la tasa de interés, 2.025. ¿Cuánto fue la tasa de interés pagada? Es re fácil, cero. Estoy diciendo, ¿cuánto le pagaron por los intereses? Aquí le voy a dar el dato. 2.025 dividido por 72.644, le pagaron un 2,7, un 2,9% de interés anual por los 72.000 pesos. ¿Se fija que esto va sacando información interesante? Bueno, pero también pagó gastos financieros por 574 millones, tuvo ingresos netos fuera de la explotación. O sea, más allá de la venta de leche, hubo otros ingresos. Y acá, perdón, corrección monetaria. La corrección monetaria no nos vamos a detener por ahora en eso, 2.549 millones. Resultado no operacional, que es la suma de ingresos financieros menos estas partidas que están acá, fueron 1.374 millones como pérdida. Y dice acá el remanente antes de impuestos, 54.821, y tuvo que pagar impuesto a la renta por 1.945. ¿Por qué pagó impuesto a la renta? Ah, es que tiene que haber vendido cosas que no eran propias del giro cooperativo. Ah, ya. Esos son el impuesto a la renta que pagó entonces
la cooperativa Colún. Y finalmente, ¿qué es esto? Perdón, remanente, no le puse, remanente el ejercicio 52.874 millones. ¿Qué es lo que es? Es la utilidad. Lo que para una sociedad que no es cooperativa se denomina utilidad. Acá está el remanente del ejercicio, que es el concepto de una cooperativa. 52.874 millones de pesos. Y aquí les pido que pongan atención. Esto que es la utilidad, ¿dónde se muestra en el balance? Acá, en patrimonio. O sea, lo que es la utilidad del ejercicio, yo les dije antes que el patrimonio aumenta por la utilidad del ejercicio. En consecuencia, esa utilidad del ejercicio, al final del ejercicio, automáticamente se va a patrimonio. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca una asamblea de socios cooperados de Colún y que diga, señores, estos 52.874 millones de pesos que obtuvimos como utilidad, como remanente del ejercicio durante 2017, ¿cuánto vamos a repartir como remanente del ejercicio? El 100% se va todo y se rebaja al patrimonio los 52 millones, 52.000 millones. Si dicen, la asamblea de socios resuelve. No, es que igual necesitamos capitalizar para crecer, por lo tanto vamos a repartir el 80% del patrimonio. Entonces habrá que repartir como 40.000 millones. Y eso es lo que le va a llegar como un cheque, ¿cierto?, a los cooperados a los pocos días de haber resuelto la asamblea de socios. Bueno, y acá están los valores entonces. Estos son los valores reales, y para que ustedes vean, un patrimonio de 213.000, ¿cuánto es el capital pagado de Colún? 158.000 millones. Reservas varias, 88.000 millones. Y las reservas de devolución de cuotas de participación de 1.972 millones de pesos, que es una reserva que hay que hacer para devolver las cuotas de los socios que quieran retirarse. Por lo tanto, hubo algún tipo de requerimiento de socios que están dispuestos a retirar parte de su capital, y por lo tanto hay que registrarlo como una reserva. Y esas reservas hay que ponerlas acá en el patrimonio. ¿Por qué? Porque momentáneamente son parte parte del patrimonio de la cooperativa, pero cuando se retiran, automáticamente se sacan del patrimonio. Pero, como seguramente es lo que hay que retirar en 2018, se debe poner acá como patrimonio al cierre del 2017. Consulta. ¿No? Me queda súper ¿Se entendió? claro a mí, por lo menos. Sí, parece que sí, porque no veo consultas en el chat. Esto, denle una vuelta, revísenlo, son números reales. Aquí están viendo ustedes la foto, ¿cierto?, de su estado financiero, que se denomina balance por un lado, y del estado de resultados. Son dos estados financieros. El balance y los estados de resultados de la principal cooperativa del país, que lo ha hecho extraordinario. Y que entonces, cuando uno dice, bueno, esto es lo que ustedes tienen que llegar a hacer. O sea, y esto, en definitiva, es respetar lo que hacen los socios, respetarse entre socios, tomar decisiones razonables que les permitan efectivamente mirar este emprendimiento como un emprendimiento de largo plazo, y por lo tanto dar las señales adecuadas, ¿cierto?, al mercado. Y acá el mercado no solamente es el mercado lácteo, sino que es el mercado integralmente. Es como poner en vitrina a esta empresa, que hoy día tiene una imagen que yo creo que vale mucho más que el patrimonio que está acá. ¿Cuánto es el valor económico de Colún hoy día en Chile? Yo estoy seguro que vale varios millones de dólares, digamos, y mucho más que este patrimonio que está acá. Pero en definitiva, es lo que representa el trabajo de una empresa, de una buena cooperativa, que fue capaz de articular todas las virtudes del sistema cooperativo para lograr esto, que hoy día es de un reconocimiento económico en el país y en el mundo como es la mejor cooperativa en Chile, y es un referente mundial, porque están en la vanguardia tecnológica, hoy día son uno de los principales receptores de leche que hay en el país, no sé si es la primera o segunda,
es el principal productor de quesos del país, y ustedes saben, digamos, copa espacios publicitarios de televisión que son caros, y sin embargo, y tiene un reconocimiento social. O sea, nadie hoy día en el país puede hablar mal de Colón. O sea, nunca han visto que salga en la prensa, como salen muchas sociedades anónimas, haciendo noticias, haciendo malas noticias. Colón siempre hace buenas noticias, y la clase pasada hablábamos de que la mala noticia que quiso poner en escena a Colón venía de la competencia. Lo comentamos. Venía de la competencia que dijo, es que esto es competencia desleal. Y hubo un intento de Watts, ¿cierto? Porque decir, ¿sabes qué más? Es que aquí, en el estado de resultados, hay una cosa que de alguna manera les dijo, tiene una ventaja competitiva que la convierte en un privilegiado del mercado. Sí, pues, cierto. ¿Cuál es el privilegio? El privilegio es que, en definitiva, son los mismos socios los que abastecen a la cooperativa. Y por lo tanto, Watts no tiene socios, tiene proveedores. Ah, caramba. Y los clientes sí compiten en el mercado de los clientes, y compiten, pero en las mejores ligas, como compite cualquier economía de mercado. Tiene que ganarse el mercado, por eso hace publicidad, pero hace publicidad Watts, y hace publicidad también Colón, pero tiene una ventaja, y entonces es una competencia desleal. Ah, pero es que me estáis sacando como competencia desleal el hecho de ser cooperativa, pero que están administrando las virtudes del ser cooperado, y en consecuencia lo que están haciendo una muy buena gestión. Entonces habría que decirle a Watts, señores, es que, ¿por qué no se cooperan? Es que los socios de Colón hicieron una apuesta hace muchos años, y dijeron, queremos caminar juntos, digamos, y en las buenas y en las duras. Y han pasado por las duras, sí, claro. Y sin embargo, puede hacer lo mismo Watts, que tiene, el problema es que Watts tiene accionistas. Y los accionistas son productores de leche. No, no son productores de leche, son socios capitalistas. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer, po. Claro que no lo pueden hacer. Por lo tanto, esa es la esencia que hay detrás de la diferencia de lo que comentábamos en la clase pasada, Watts y Colón. Y aquí están las virtudes. Pero yo les quiero plantear justamente que se hagan este ejercicio y calcúlenlo en un papelito para la próxima clase, y calculen, acá están los indicadores. Yo no les estoy diciendo, no es nada difícil. Los mismos conceptos y los mismos números que están acá son los que le digo, calculen estos indicadores. Tomando los estados financieros de Colón, ¿cierto? A diciembre de 2017, calculen el margen de explotación dividido por el ingreso de explotación. ¿Dónde está? Acá, margen de explotación dividido, dice, por ingreso de explotación. Acá están, 250 dividido por 287. Hagan este ejercicio, calculen los números. Y esos números los vamos a volver a tomar en la próxima clase. Y los vamos a volver a tomar porque la próxima clase vamos a hacer una cosa muy interesante, que de verdad, yo cuando lo vi me quedé sorprendido. Es más, no sabía, porque a raíz de los comentarios que ustedes le manifestaron a Claudia, y que me lo entregó y que agradezco, yo dije, hay que volver esto a llevarlo al terreno más concreto, lo que a ustedes realmente les interesa. Y en la próxima clase vamos a poner en escena, precisamente, y ya no vamos a comparar a Colón con Watts, porque Watts tiene otras cosas, ¿cierto? Además de ser un productor lácteo, vende jugo y otras cosas. Vamos a comparar a Colón ¿con quién la compararían ustedes? A ver, les hago la pregunta. Para decir, esto sí que es comparable. ¿Con quién la compararían? Lo pregunto, y por favor respondan ahí los que tengan micrófono abierto. Espero respuesta. Cuéntenme. ¿Con qué empresa quisieran ver comparado a Colón? Dejo la puerta abierta, por favor. ¿Alguien está hablando allí? ¿O no? Ya, pero sopla algo. Algo así como... ¿Con qué empresa? Soplemos algo en términos de... Lo más parecido a Colón. Giro... Lo más parecido a Colón. El rubro de ellos o... ¿A quién se le ocurre que es lo más parecido a Colón? Aquí está respondiendo Iris, con Soprole, por ejemplo. Esa. Gracias, Iris. La vamos a comparar con Soprole. Porque justamente Soprole es una sociedad anónima abierta,
que transa, no transa, porque las acciones Soprole sí se pueden transar, pero no es muy esto, pero sí tiene una obligación Soprole, como la tiene Column. El balance no era tan fácil encontrarlo, pero encontré el balance de Soprole, porque es una sociedad anónima abierta que tiene el deber de informar a la CMF. Y para comparar, dije, chapa, vamos a comparar justamente los balances de Column a igual fecha, a diciembre de 2017. Aquí vamos a tener, muestro, en la próxima clase, a Column con Soprole. Y vamos a ver entonces cuáles son las bondades de ser cooperado. Y vamos a demostrar por qué Watts, en definitiva, quiso dar, y todavía creo que andan ahí respirando por la herida, digamos, una pelea que está perdida. Porque en definitiva está en la esencia de lo que es el negocio de Watts y está en la esencia de lo que es el negocio de una cooperativa. Y por lo tanto vamos a dejar y mostrar en pantalla las virtudes que tiene el negocio de ser una cooperativa, que justamente es lo que están involucrados ustedes. Y ahí yo creo que esto, no sé si, yo la verdad es que lo he visto por las noticias, nomás en la prensa, cuando se armó esta trifulca entre Column y Watts, donde Column tomó palco, ¿eh? El que tomó la campaña desde el punto de vista de estar en el frente más, digamos, confrontacional fue Watts. Column yo creo que tomó palco, dio unas respuestas que eran las genéricas. Pero yo creo que pudo haber sido, porque también la gente que yo ahí las conozco son bastante mesurados, ponderados, y son caballeros y damas, digamos. Porque pudieron haberlo hecho pedazo, digamos, pero vamos a hacer ese ejercicio del punto de vista contable. Y pero háganse estos cálculos que yo les pedí ahí primero. Háganlo en su casa, con calma, y vamos a ver en escena entonces, en la próxima clase, este ejercicio que es muy interesante. Perfecto. A raíz de los comentarios que ustedes me hicieron, dije, ¿de qué manera les puedo comprobar? Ya, gracias por los comentarios, porque me permitieron ponerme más creativo y llegar a descubrir cosas que ni siquiera yo las había visto, digamos. O sea, yo digo, esto para la Fiscalía Nacional Económica es una prueba rotunda de que aquí no hay nada más que simplemente decir las virtudes de una cooperativa son estas. Y eso es lo que vamos Acá hay un comentario respecto del tema de Column con Watts, que está haciendo Félix, que dice: la defensa corporativa de Column fue hecha por los consumidores. Claramente. Qué buena, qué buena, porque yo creo que, y eso que, no sé cuántos cooperados tendrá Column, yo creo que el dato está, pero no importa. Pudieron haberlo hecho los cooperados. Yo creo que, en el fondo, los consumidores tienen que haber dicho, los productos son de calidad. ¿Ah? Nunca ha tenido un problema de orden sanitario, o sea, y más encima, si ustedes empiezan a averiguar, se van a encontrar con que Column respeta el ambiente. Es que eso es uno de los principios del cooperativismo, ¿eh? De por allá, por el año 1840 y tanto, cuando surgió el movimiento cooperativista, se comprometieron a respetar el ambiente y el entorno y la sociedad. Y en consecuencia, hay un montón de condiciones que son propias, digamos, y por eso que bueno lo que dice Félix, que respondieron los clientes. Y el producto Column es como decir, oye, no sé, cualquiera vivir cerca de las asesinas Yanquiwe, que tiene una fama en Santiago bastante bien ganada también. No son cooperados, pero bien, habla la calidad de los productos del sur. Así que eso es lo que yo quería contarles en esta clase. Y si hay otras preguntas, comentarios, dejamos el micrófono abierto. Y si no, les encargo esta tarea que es muy simple, pero para que ustedes se convenzan que las virtudes están aquí a la vista. Agradecimientos, acá están llegando al chat. 740 son los socios cooperados de Column actualmente. Impresionante. Productores lecheros todos, de distintos tamaños. Parece que estamos listos con las consultas. No hay más por plantear. Diciendo las 18:11. Exacto, cerramos la clase. Quedamos con tarea. La cual nos pasamos a la partida y es la hora y media que está comprometida. Muchas gracias por todo. Muchas gracias también desde Iris. Saludarlos y hagan el ejercicio para que ustedes mismos después, al hacer el ejercicio, van a ir entendiendo cómo se conecta el balance con el estado de resultados. Mira, están conectados. Y ahí vamos a hacer unas cosas entretenidas en la otra clase que van a empezar a entender la contabilidad en su sentido más práctico. Es que eso, un gusto haber compartido esta tarde con ustedes y nos vemos el próximo miércoles.
esté muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Gracias a todos. ¿no?